Muy bien, vamos a comenzar hablando de nuestro tema, ¿sí? Vamos a ir por la primera diapositiva, por favor, la segunda diapositiva, y vamos a hablar de educación sexual en valores. Todo este material que usted lo ve va a estar a la venta, Dios mediante, en un cuadernillo que queremos editar, que va a ser el programa educativo de educación sexual en valores, con, vista a que usted lo pueda aplicar si es docente en su aula o si es un papá, una mamá, una abuela, sí que quiere enseñar educación sexual a ese nieto. Bien, entonces, Dios mediante, en el mes de noviembre lo vamos a lanzar. Vamos a estar también en Amazon, si usted lo quiere comprar por internet o llegarse a la fundación. Pero va a estar, si usted está en nuestra fanpage, tenemos toda la información, ¿sí? Creemos que esta educación sexual en valores es para preservar una generación, ¿sí? Una nación y las generaciones venideras. ¿Por qué eso es importante? Porque es la base, la familia es la base de la sociedad, ¿sí? Y hay un atentado en contra de estas bases, ¿bien? Que lo vamos a ir, tratando este tema a lo largo de esta capacitación. Bien, vamos a la otra, por favor. Nosotros desde PASI enseñamos la correcta sexualidad desde el año 2001. Presentamos nuestro programa. Nosotros trabajamos en donde usted, allá en aquella zona, hemos tenido 10 años comedores infantiles. Hemos llegado a tener 3 comedores infantiles en donde vimos la necesidad y ahí comenzamos a aplicar y enseñar la correcta sexualidad. Y en el año 2004 ingresamos a las escuelas, a colegios privados, a escuelas públicas, enseñando la correcta sexualidad. Enseñábamos la prevención del abuso sexual infantil con nuestro programa, porque para prevenir el abuso sexual en los niños es importantísimo enseñar la correcta sexualidad, que lo vamos a ir viendo. Por eso creemos nosotros que la enseñanza sexual en valores previene el abuso sexual en los niños, ¿sí? Bien, es importante que usted sepa que nosotros hemos trabajado y venimos trabajando, ya va a ser 20 años del trabajo de nuestra fundación, en donde hemos presentado proyectos y tenemos este programa de la correcta sexualidad y la prevención del abuso sexual antes de que la ley nacional, ¿verdad?, 26.150 fuera creada. Esta fue creada en el 2006, para que usted sepa. Y es importante saber que nosotros en el año 2004, EPASI presentó en la legislatura de Tucumán el proyecto del defensor del niño. Estábamos adelantados en los tiempos, ¿sí? Así que bueno, para que usted conozca un poco la trayectoria. Vamos a la otra. ¿Qué pasa en nuestro país? Usted tiene que saber que la ley ESI, Educación Sexual Integral, ¿verdad?, fue creada y aprobada en el año 2006 y 23 provincias se adhirieron a esta ley, menos nuestra provincia de Tucumán. Luego está la ley de salud sexual reproductiva, la ley 18.426, que fue aprobada en el año 2002, que tampoco fue aceptada, tampoco fue adherida a nuestra provincia de Tucumán. Nosotros tenemos una democracia y en esa democracia las provincias, ¿sí?, tenemos las provincias y nuestro sistema federal, ¿verdad?, de provincias, se respeta la decisión de las provincias de adherirse o no en el área de salud y en el área de educación. ¿Me entiende? Entonces nosotros como provincia, por algo será, creemos que por algo será, no hemos adherido a ninguna de estas dos leyes,
¿sí? A nivel nacional. También nosotros hay un dictamen en el Congreso para tratarse la educación sexual integral para que sea de orden público. ¿Qué significa de orden público? Que no va a tener en cuenta la Federación de las Provincias, sino que va a venir una bajada, ¿verdad?, directa, obligatoria para todas las provincias para aplicar el ESI. Todavía eso a nivel Congreso no está aprobado. Hay un dictamen que lo frenó nuestro presidente Macri por todo el problema económico, ¿verdad?, que vino a nuestro país. Entonces decidió bajar un cambio. Entonces todavía no hay dictamen para que la educación sexual integral sea de orden público. Todavía nuestra provincia no está obligada y las escuelas no están obligadas a enseñar ESI. Es decir, que si una escuela, escuche bien, y docentes están enseñando ESI, están violando los estados federales, están violando las leyes propias de nuestra provincia, ¿sí? Tenemos que saber eso. Bien, el Ministerio de Educación de la Nación ya capacitó a 130.000 docentes en el ESI. Posee 50.000 escuelas que tiene aproximadamente 11 millones de alumnos y 1 millón de docentes, y carecen de material impreso para la bajada del ESI, ¿me entienden? Entonces, en realidad eso es una ventaja para nosotros, los que estamos a favor de la educación sexual en valores. Y si usted quizás está acá presente, pero no está a favor, quédese lo mismo, porque necesitamos que usted entienda el trauma que tiene un niño. Nosotros venimos trabajando ya hace más de 20 años en cuando un niño de 4 años nos dice que está siendo abusado sexualmente. Eso es terrible, devastador para un pequeño. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a la otra. Tenemos, ¿qué lenguaje vamos a usar en esta tarde? ¿Sí? Nosotros, sí, muy importante el lenguaje que vamos a usar con relación a la sexualidad. Es un lenguaje adulto, es un lenguaje científico, es un lenguaje que quizás usted se sienta incómodo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros le enseñamos a los niños y a los adultos cuando vienen a nuestras capacitaciones es que nosotros le tenemos que nombrar a las partes privadas, ¿verdad?, con el nombre correcto, porque socialmente y culturalmente se le deposita a las partes íntimas un apodo o un nombre cochino o sucio, ¿verdad? Entonces se le enseña al niño, ¿verdad?, que él tiene un chisito, en vez de decirle que tiene un pene, ¿verdad? O a la nena, ahí tenés la palomita, y la nena tiene vulva y vagina. Entonces vamos a usar en toda la capacitación este lenguaje, que es importante que lo podamos nosotros incorporar en nuestra vida. Cuando le enseñamos las partes íntimas a los pequeños, usar el nombre correcto y científico. A mí me pasó cuando comenzamos a dar el programa nuestro. Me acuerdo que había niños de 4 o 5 años que yo le enseñaba cómo tenía que decir sus partes íntimas, que tenía que decir la palabra pene, y él decía peine. Y bueno, y era muy gracioso, porque en su casa nunca había escuchado la palabra pene, ¿sí? En su casa le ponían apodos a sus partes íntimas. Y muchas veces, cuando nosotros no usamos la correcta sexualidad y los nombres científicos, los nombres, digamos, correctos, el niño, cuando es abusado, o esa niña, no quiere nombrar sus partes íntimas y privadas, porque son tan innombrables, ¿verdad?, que ese niño se inhibe de poder revelar que está siendo abusado. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Bien? Vamos a ir a la otra, por favor. Bien, nosotros tenemos la educación sexual en valores versus ideología de género. Y hoy vamos a ir
desglosando por qué razón nosotros nos posicionamos en la educación sexual en valores para prevenir el abuso sexual, ¿verdad? Bien, vamos a la otra y vamos a hablar de los valores. ¿Qué es un valor? Nosotros tenemos que saber qué es un valor. Es un principio, es una creencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos, de la cual le depositamos una valía, le depositamos un valor. Para nosotros tiene valor, es algo importante, es una cualidad, ¿sí?, que nosotros lo deseamos y luchamos por ese valor. Por eso hoy en día los valores, escuchen bien, los valores que tenemos la humanidad entera, están siendo socavados los cimientos. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. El primer valor fundamental es la vida, ¿verdad? Y tenemos grupos, ¿verdad?, que están enarbolando el tema del aborto como un derecho. Entonces, el primer valor, que es la vida, cuando nosotros socialmente, culturalmente, mundialmente, en todas las culturas, ¿verdad?, dicen no matarás. El homicidio es un delito, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros vemos que los valores están siendo socavados, los valores de la humanidad, los valores que han tenido generaciones, somos nosotros una generación responsable. Tenemos una responsabilidad para nuestros hijos, para nuestros nietos. Quizás su hija, usted es abuela, su hija no está acá, pero usted le tiene que llevar esta enseñanza. Porque si se llegara a probar, y ya hoy en día en varias provincias se está aplicando el ESI de una manera perversa, ¿verdad?, que las maestras, hasta maestras, lloran por lo que están viviendo los pequeños de jardín de infante. Es importante que nosotros estemos dispuestos a invertir tiempo, por eso yo lo felicito que está en esta capacitación, porque es su tiempo vale. ¿En qué lo invertimos al tiempo, sí? Y esfuerzo, ¿para qué? Para sostener ese valor, para luchar por ese valor, por ese estilo de vida, ¿sí? Y también hay valores que compartimos con la sociedad, que se establecen los comportamientos y actitudes de las personas en general con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. Qué importante, alcanzar el bienestar colectivo. Vamos a la otra, por favor. Bien, ahora, la pregunta es, ¿quién define qué es bueno y qué es malo? ¿Quién lo define? Entonces acá nos encontramos en una encrucijada, ¿sí? ¿De dónde vienen nuestros valores? ¿Cuál es el origen de los valores? Usted tiene que saber que los derechos universales humanos, los derechos del hombre, ¿sí?, se han escrito en base a la palabra de Dios, en base a la Biblia, en base a los mandamientos, el no matarás, el no robarás, el no darás falso testimonio. Usted tiene que saber el origen de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces nosotros, la gente no quiere hablar de esto porque nos cataloga a nosotros de retrógradas, de homofóbicos, nos catalogan ahora de fascista, ¿verdad?, de antiderechos, pero yo creo que hay una corriente heterofóbica. Está habiendo una fobia, ¿verdad?, un odio, una violencia hacia lo que es la heterosexualidad. Nos contaban que la marcha que está haciendo el grupo de mujeres autoconvocadas, ¿verdad?, entre Leu, está terrible. Dice que ya están pintadas todas las paredes de la ciudad, muerte al macho, muerte a tu esposo, muerte a tu hermano. O sea, lo que es la muerte en realidad. Estamos viviendo eso y lamentablemente, ¿verdad?, los gobiernos apoyan con dineros estas campañas violentas
Estas campañas donde van a destrozar con todo las iglesias, las pintadas, la destrucción de los locales comerciales. Entonces, miren lo que dice acá. Dios define qué es lo bueno y lo malo. Y nosotros, si tenemos, escuchen bien, temor de Dios, vamos a querer nosotros medir lo bueno y lo malo según Dios. Entonces, fíjense que nosotros hemos conocido, porque el trabajo de EPASI es un trabajo no confesional. En EPASI los talleres puede venir un niño musulmán, un niño ateo, un niño judío. Pero hay muchísimos ateos, ¿verdad?, que tienen una moralidad, tienen valores morales igual que el cristianismo. Porque quieren enseñar a sus hijos a que no roben, a que no maten, a que sean personas de bien, que se respeten los valores de los otros. Pero ¿qué pasa cuando hay valores y principios según el hombre? ¿Verdad? Sí, puede medirse a cualquier precio, como ser el valor de la vida. ¿Por qué se preocupa Macri de que el aborto sea aprobado? Usted tiene que saber que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y sus otras organizaciones que están por debajo, como ser la OEA, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, y otras organizaciones, ¿verdad?, son subsidiarias de la ONU, del Banco Mundial. ¿Qué significa? Que el banco le dice a Macri, los bancos mundiales, si vos no aprobás el aborto, no te bajamos dinero. ¿Me entienden? Entonces, hay una cuestión de negociar los valores. No importa, aprobemos el aborto, total, la ONU, Estados Unidos, las multinacionales, los millonarios, es la bajada de dinero. Usted tiene que saber. Y la ONU, ¿verdad?, y la OEA tienen un plan de lo que se llama disminuir la población mundial. Y sus ojos están puestos en América Latina, porque nosotros, una de las formas que somos conocidos en América Latina es por la familia. Las familias numerosas, las familias que nos sentamos nosotros los domingos a comer, y son familias grandes, cosa que no está ocurriendo en Europa. Entonces está puesta la mirada en nosotros para que aceptemos la ideología de género, para que aceptemos la homosexualización de los niños, para que no nazcan niños. ¿Me entienden? Y no solamente esa mirada está puesta, sino en nuestros recursos naturales. Sí, América Latina tiene recursos naturales. Lo que es el hierro, los minerales, el maíz, el azúcar, la harina, todo el petróleo. Entonces, ¿qué pasa con estos países? Tienen intereses que pueden, ¿verdad?, los intereses del hombre, los intereses que son vendidos a cambio de intereses, como dice acá, escuche bien, la autopreservación. A ellos no les importa nuestros países, no les importa. Lo importante es que ellos siempre tengan la comida, siempre tengan, porque hay países como ser Inglaterra que no produce nada. Inglaterra solamente vive del préstamo de su dinero a los países, ¿verdad?, pobres. Y siendo que, ¿de dónde sacó Inglaterra su dinero? Inglaterra sacó, ¿verdad?, de las conquistas que hizo, ¿verdad?, en la época que ellos conquistaban, tomaban el oro, tomaban los diamantes, tomaban, si uno va a la Torre de Londres y ve la cantidad de joyas, están los diamantes más grandes del mundo. Entonces ellos viven de algo que lo obtuvieron, ¿verdad?, a precio de sangre. Entonces, si es un país que no produce nada, no produce carne, no produce leche, no tiene empresas, salvo Facebook y algunas cuestiones que tienen que ver con los teléfonos celulares, se quedan sin provisión. Entonces, están mirando a nuestro país y decimos, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Es un plan realmente macabro. Entonces, el hombre mide lo bueno y lo malo según el placer. Y ahí vamos a hablar enseguida de lo que tiene que ver con opción sexual del grupo, del lobby LGTBIQ, que es la opción pedosexual, que es el sexo con niños.
Vamos a la otra, por favor. Si la podemos agrandar, por favor, a esta filmina para que puedan ver. Nosotros tenemos como principal valor la vida. Sí, y en nuestra Constitución Nacional, que ya lo va a explicar la licenciada Carla, tenemos lo que es, ¿verdad?, la Convención de los Derechos del Niño como una ley que habla que la vida comienza en el momento de la concepción. Es decir, que todas estas leyes de aborto, a favor del aborto, la salud sexual y reproductiva, ¿verdad?, están violando la propia Constitución Nacional. O sea que nuestros gobernantes están violando la propia Constitución Nacional. Estamos en tiempos críticos y de crisis a nivel de democracia. Luego tenemos nosotros lo que es la verdad, ¿verdad? Un valor que no se puede negociar. Por eso es importante, y vamos a ver un cuadro comparativo enseguida, de la mentira de la ideología de género. Tenemos otros valores como la justicia, la libertad, la familia, la intimidad, la integridad, ¿verdad?, que tiene que ver con la rectitud, la honradez, la moralidad, la castidad y la abstinencia, que nadie habla de la castidad y la abstinencia, el respeto, la honestidad, el pudor, tantos valores que nosotros necesitamos luchar por ellos. Hoy estamos en un tiempo de que tenemos que luchar desde nuestro lugar, como mamá, como abuela, ¿verdad?, como padres. Tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque ese niño, escuchen bien, si un niño de 4 años se le dice, ¿verdad?, de que él no es ni varón ni mujer y que él puede decidir su sexualidad, va a quedar traumado para toda la vida. Lo que están haciendo con la ideología de género, ¿verdad?, es violar todos y cada uno de los derechos de los niños. Es tremendo lo que está pasando. Vamos a la otra, por favor. ¿Qué es la sexualidad humana? Y fíjense estos conceptos. La sexualidad es un conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo, varón o mujer. Está grabada en cada célula de nuestro cuerpo, la sexualidad humana, que marcará de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. Hay niños trans, yo he visto algunos videos, vi 2 videos de niños trans de otros países, que ellos a los 9 años, escuchen bien, 8, 9 años, vieron un video de niños trans. Y estos 2 niños de diferentes países, uno era de Canadá y otro era de Colombia, dijeron de que cuando vieron el video se animaron a ser niños trans. Un video que vieron esos niños a los 8, 9 años, le cambió la cabeza. Por eso nosotros tenemos que ponernos firmes. No podemos nosotros permitir que docentes, ¿verdad?, empiecen a arruinar la inocencia de nuestros niños. Por eso nosotros tenemos que capacitarnos, abrir los ojos. Vamos a ir a la otra, por favor. ¿Qué valor le damos a la sexualidad? La sexualidad es un aspecto natural en los seres humanos y como tal debe ser educada. Por supuesto que ese papá, esa mamá cuando cambia los pañales a ese bebé, ¿verdad?, está en contacto con esa sexualidad del bebé. Nosotros enseñamos que esa mamá que tiene un bebé que cambia los pañales, que no lo cambie en cualquier lado. ¿Por qué? Porque cuando está un pedófilo, ¿verdad?, los pedófilos también le atraen los bebés. Entonces nosotros tenemos que cuidar las partes íntimas de ese bebé. En el año 2006 hubo un sitio en internet que lo bajó la Interpol, pero estuvo 78 horas. Era un sitio de Japón donde ofrecía sexo con bebé y figuraba Tucumán.
Sexos con bebé y figuraba Tucumán. En ese año estaba de gobernador Alperovich y la Fundación Adoptar se hizo cargo de esta investigación. Terrible, terrible. Y hoy en día, cuando el año pasado estuvimos el 7 de septiembre en diputados en la audiencia pública para hablar sobre el defensor del niño, digamos, los requisitos de un defensor del niño, la Fundación Adoptar hizo una ponencia muy importante que está también en internet, en el sitio de diputados, donde Julio César Ruiz denunciaba que en Santiago del Estero, en Añatuya, se practicaba lo que es el sexo con bebé. El tráfico de bebé para lo que es la pornografía con bebé y el tráfico de órganos. Así que incluso él le espetó en la cara a los del UNICEF que estaban en la mesa, ¿verdad? Diciendo que UNICEF nunca se habla de esto. Incluso Julio César Ruiz escribió un libro en relación a esto. Bien, tiene que ser educada. Desde bebés somos responsables los padres de esa educación. Los niños, niñas y los prejuveniles manifiestan su sexualidad de acuerdo a sus valores. Si nosotros le enseñamos el pudor, si nosotros le enseñamos que sus partes íntimas son de él y de nadie más, que no es su parte íntima del tío y ni del abuelo, sino que son de él y de nadie más. Por eso cuando ya tienen edad, los niños se tienen que bañar solitos, porque la mamá le ha enseñado a que se bañe. Entonces, nosotros enseñamos como prevención que sus partes íntimas son de él y de nadie más. Nosotros estábamos en un taller enseñando la correcta sexualidad, enseñábamos que sus partes íntimas son de ellos y de nadie más. Entonces, la tallerista, al finalizar el taller, les preguntó, a ver, ¿qué han aprendido en un taller de nenas de 9 y 10 años? Y la tallerista le pregunta, a ver, ¿qué han aprendido hoy? ¿De quién son sus partes íntimas? Y levanta una nenita y dice, de mi abuelo. No había entendido la clase y evidentemente, si ella decía que sus partes íntimas eran de su abuelo, es que era un indicador de abuso sexual. ¿Me entienden? Bien, entonces, qué importante es que ellos, ¿verdad?, van a manifestar de acuerdo a los valores que han recibido, conocimientos, sentimientos y experiencia que marcarán su proyecto de vida futuro. ¿Qué pasa hoy en día con ese niño, verdad? En las clases de ESI que están ya dando en algunos lugares de nuestro país a los niños de jardín de infante, hay un día a la semana que se llevan pinturas de labios, pinturas de uñas y vestidos del otro sexo. Entonces los niños tienen que cambiarse, ¿verdad? Y el varoncito pensar que es una nena y hacer cosas de nena, y lo mismo la nena hacer cosas de varones. En los proyectos que hay de los baños mixtos, de que ya no esté más la casita, que todas nosotros hemos sido educadas en el jardín, amábamos la casita con la muñeca, ¿verdad? Con la cunita, la cocinita, amábamos eso, ¿verdad? Y hoy en día eso es heteronormativo. Eso, según la ideología de género, ¿verdad?, atenta contra esa niña. Si nosotros a una niña le damos una muñeca, pero ellos quieren darle una muñeca a un varón. No sé si eso no es, ¿verdad?, violentar los derechos. Pero si nosotros le ponemos a la niña una muñeca, somos heteronormativos, somos patriarcales y un montón de cosas que ellos nos dicen. Entonces, tenemos que saber, escuchen bien, que nosotros vamos a marcar la sexualidad humana en nuestros hijos, pero también la escuela. También la escuela, la primaria, la secundaria, y estamos preocupados por la primaria, ¿verdad? Porque en la primaria está ocurriendo esta cuestión. Vamos, por favor, al cuadro comparativo. Tenemos la educación sexual en valores, hablamos de una sexualidad sana, y tenemos lo que es la educación sexual integral.
hay todo un debate, no sé si algunos pertenecen a algunos grupos de WhatsApp, pero hay todo un debate, porque algunos dicen, queremos ESI sin ideología de género. Pero justamente las modificaciones que ya tienen medio, digamos, dictamen del Congreso para pasar a diputados, ESI, el ESI, la educación sexual integral, integra la ideología de género. Justamente la integralidad de la educación sexual tiene que ver con aceptar la ideología de género. Nosotros, a veces nos suena lindo la palabra integral. Bueno, decimos, nosotros en EPASI sí hemos enseñado una educación sexual integral. ¿Qué significa para nosotros integral? Para nosotros integral significa, le enseñamos, por ejemplo, a los adolescentes en nuestro programa, cuando ellos están por entrar en la etapa de la pubertad, que su cuerpo va a empezar sus hormonas van a empezar a producirse otras hormonas que producirán sudor, que producirán olor. Los varones, los talleristas varones le enseñan cómo se tiene que limpiar el pene el niño, se le enseña que la nena le van a empezar a crecer los pezones y esto va a doler mucho, que tiene que ver con su higiene, que tiene que ver con su autocuidado. A eso le llamamos integral. Lo que tiene que ver con su cotidianidad, que el varoncito a los 11 años va a tener la primera polución nocturna, que él a los 11 años ya va a producir espermatozoides y si ese niño tiene una relación con una niña, la niña puede quedar embarazada. Entonces, eso es lo que nosotros considerábamos integral, que la sexualidad no sea una clase fría con un libro y una imagen, sino explicarle cómo ellos van a sobrellevar esos cambios que tienen que ver en su edad, ¿verdad? O cuando un niño de 4 años pregunta cómo nace un bebé, cómo viene un bebé, por eso allá tenemos unos materiales que tienen que ver con la educación sexual en valores y la prevención del abuso sexual infantil. Tenemos un material que es enseñanza de niños de 3 a 6 años de cómo viene un bebé y luego también tenemos otro libro que es enseñanza desde los 6 a los 11 años, donde hablamos de todos esos temas, ¿verdad? Aún el dibujo está adaptado a la edad del niño. ¿Para qué? Para no violentar su inocencia, para no violentar su etapa etaria. ¿De qué dibujos va a mirar ese pequeño? Entonces, qué importante que nosotros entendamos que la palabra integral en el ESI tiene que ver con ideología de género, tiene que ver con aceptar todos los géneros, tiene que ver como algo normativamente. ¿Qué significa? Que al niño en jardín de infantes le van a enseñar que puede tener un papá, una mamá, puede tener 2 papás, 2 mamás y en algunos modelos quizás 4 mamás o 4 papás. Eso le van a enseñar desde el jardín de infantes, si se acepta como la ESI como un orden público. Y aquí sí hice este cuadro, fíjense, sexualidad con límites. Aquí no hay límites en la sexualidad de la diversidad. Tenemos un caso acá en Tucumán de una escuela de Famaillá y de un colegio privado que no lo voy a nombrar, en donde vino la profesora de biología, puso a los niñitos del jardín de infantes, bueno, hoy vamos a aprender los cuidados del cuerpo, vamos a aprender las partes del cuerpo, pone una figura del cuerpo, bueno, estos son los hombros, estos son los brazos, estos son la panza, y a ver las partes íntimas, vamos a explorar. A ver, todo el mundo a bajarse los sleeves, la bombachita, y vamos a tocarnos, ¿verdad? Para ver, a ver, ¿qué tiene tu compañerito? ¿Tiene lo mismo que vos? A ver, ¿y saben cómo le llaman eso? Experiencial. Tiene que tener una experiencia y justamente hay modelos, ¿verdad? En Uruguay, donde ya está aceptada la ideología de género, donde hay libros que avalan esto, que sostienen, escuchen bien, que las partes privadas de los niños en el aula pueden ser también públicas. Puede haber sexo oral, puede haber masturbación. Y justamente una mamá
y ustedes les invito a que entren y pongan me gusta en la página Con mis hijos no te metas a nivel nacional o a nivel provincial, donde está hablando que a niños de 5 años se les estaba enseñando a masturbarse. A masturbarse, llevan objetos sexuales, los objetos, un pene de distintos tamaños, los objetos de sex shop, esos se están llevando. Ahora bien, uno dice, pero qué bárbaro, estas docentes, ¿qué les pasó a las docentes que están llevando eso a sus niños de 4, de 5 años? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esa moral? ¿Dónde están esos valores que algunas son madres y enseñan esas barbaridades, ¿verdad? Porque justamente este movimiento, esta ideología de género le dio rienda suelta a su perversidad. Porque una madre, escuche bien, o una maestra que muestra distintos tipos de pene a un niño o a una niña, a la niña de 8 años, 9 años, ¿verdad? Y le explica todo lo que tiene que ver con los consoladores, estamos mal como sociedad. Estamos sin valores, estamos sin moral. Imagínense a una criatura que se le está enseñando eso. Entonces, ellos no tienen límites. ¿Y qué es lo que pasó acá en Tucumán? Los niños se empezaron a tocar, que es lo que Pazzi llama abuso sexual entre pares. Es decir, que esa maestra de biología les enseñaba a que se abusen entre ellos, ¿verdad? Llamando un descubrimiento experiencial, pragmático, el tocar los genitales a su compañerito. Algunos llegaron llorando, se hizo la denuncia en la escuela de Famaillá, una pastora amiga mía, estábamos saliendo en un programa de radio prensa, donde dijimos que había acontecido esto en Famaillá y en este colegio que ya están las denuncias, un colegio privado. Entonces, a la hora más o menos del programa, esta pastora recibió una amenaza anónima desde Famaillá, con malas palabras, con amenazas en contra de su persona, por haber dicho esto en la radio prensa relacionado con el abuso entre niños. Entonces, estamos en una situación de riesgo de que nuestros niños sean homosexualizados. El objeto del ESI es la homosexualización, por eso ellos vienen por nuestros niños. Y ya abiertamente ellos hablan de que vienen por nuestros niños, ¿sí? Querían abortarlos en el vientre, pero ahora que no han podido, quieren educar a nuestros niños con estas inmoralidades. Fíjense, nosotros hablamos de que la sexualidad sana es privada. Ellos hablan que es pública, lo he leído en revistas de Uruguay. Nosotros decimos que es una sexualidad científica y ellos dicen que son científicos, pero son anticientíficos. Les voy a contar algo. Fíjense que cuando nosotros leemos los folletos del ESI, ¿verdad? Se pavonean, digo yo, que dicen nosotros defendemos y protegemos a los niños y los derechos de los niños para que ellos no sean abusados sexualmente. Es mentira. Es totalmente mentiroso ese folleto, porque de protección no tiene absolutamente nada. Los niños están totalmente desprotegidos y ellos hablan que quieren una educación sexual científica. Les cuento un hecho. La licenciada Ana Baloy estuvo en la provincia de Santa Cruz dando una charla de prevención del abuso sexual. No era de ideología de género. Estaban con el doctor Ballerini y en un intermedio se levantó una mujer enojadísima por este video que usted vio al principio, donde los nenes dicen, yo soy nene porque nací nene. Ese video se hizo viral en todo el país, Y este video, esta señora levantó la mano, estaba sacada y dice, yo estoy en contra porque yo les quiero presentar aquí a un hombre con útero. Y todos quedaron helados. O sea, estaba sacada y ella decía, acá yo le presento a un hombre con útero. Obviamente es una mujer, ¿verdad?, que con la hormonalización y todo lo demás tiene aspecto de hombre,
¿verdad? Se habrá sacado las mamas y todo lo demás. Entonces, acá hay una confusión tremenda en ellos, porque ellos hablan de que es algo científico. Científico porque se sacó las mamas, que no me acuerdo cómo se llama el término, digamos, científico, ¿verdad? Y a través de las hormonas, esa mujer le va a crecer el vello, se le va a engrosar la voz, se le va a engrosar los hombros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se está inyectando las hormonas masculinas. Nosotros hablamos de que es una sexualidad digna, digna de ser respetada, hablamos del pudor, hablamos del cuidado, hablamos de que sus partes íntimas son de ellos y de nadie más, que no cualquiera las puede ver, que son de ellos, la parte privada, algo que nadie toca, que nadie mira. Y por supuesto hablamos de la sexualidad perversa y le voy a explicar por qué. Integridad sexual. Fíjense que en nuestro Código Procesal Penal está el delito contra la integridad sexual. Está tipificado un abuso, no solamente de manoseo, porque esto sería un manoseo lo que está poniendo la profesora de biología, que se manoseen sus genitales, sino que está tipificado lo que se llama abuso sexual emocional o verbal o psicológico. Cuando el abusador le muestra pornografía, cuando el abusador en este caso le muestra los penes, ¿verdad? Los sex shop, los juguetes sexuales, está cometiendo un abuso sexual emocional. Eso está tipificado como un delito. O sea que esta gente va a tener que cambiar, para que sea ley en nuestro país, va a tener que cambiar el Código Penal Procesal. ¿Me entiende? Porque un manoseo, una exposición a la pornografía, hay padres que han denunciado, creo que es en Tandil, que en una clase de niños de 8 años, ¿verdad? Estos niños le enseñaron cómo usar un preservativo y mostraron un video de un pene erecto poniéndose el preservativo. Esos niños llegaron llorando, ¿verdad?, a la casa. ¿Por qué un niño de 8 años tiene que ver eso? ¿Por qué lo exponen a ver eso? Eso se llama abuso sexual, emocional, abuso sexual psicológico. ¿No lo tocaron al nene? No lo tocaron. ¿Pero qué le hicieron ver? ¿Me entienden? Entonces, justamente, nosotros hablamos de lo que es la integridad sexual y vemos que en el ESI hay abuso sexual. Esto es abuso sexual. No es que lo han ido y lo han violado en la escuela. Yo no estoy hablando de eso. Están atentando contra la integridad sexual de ese niño, de lo que le muestran, lo que le hacen ver. Hablamos de la correcta sexualidad y creemos que en ESI hay una incorrecta sexualidad. ¿Me entienden? Porque como si fuese que incluso hay unos... Si usted se entra a investigar en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las cartillas, ahí hablan de que cuando están en el aula y se le pide a los nenes que sean un día en el aula, al nene que sea nena y a la nena que sea varón, dice, pero te pedimos que vos optes por ser del género opuesto. O sea, hay una intencionalidad en los escritos de las cartillas. ¿Por qué? Porque el objetivo es la homosexualización de los niños. ¿Por qué? Porque de esa manera el niño que se hormonaliza, porque también en el Ministerio de Salud ya hay unas clínicas de hormonalización en Buenos Aires. ¿Qué hace la hormonalización? La hormonalización, por ejemplo, hay un caso de 2 lesbianas que adoptan un varoncito, pero ellas odian al varón. Entonces a los 3 años se lo empieza a inyectar. 3, 4 años, ¿para qué? Para que cuando sea la edad de la pubertad no le crezcan los hombros, no se le engrose la voz, no le salgan vellos, ¿verdad? Entonces parezca una nena. Entonces esa hormonalización produce en los niños esterilidad. Esterilidad produce cáncer y suicidios han subido por parte de los niños que han sido hormonalizados. Entonces, imagínense ustedes cuál es el objetivo,
que no puedan procrear, que no tengan hijos. Bien, vamos a hablar de sexualidad sana en valores. Allá hay sin valores. Natural es antinatural lo que se está proponiendo. Preciada, la sexualidad sana es preciada. Acá vemos lo que es la promiscuidad. Yo he visto una foto que no la quería viralizar. Era en una escuela de Buenos Aires, donde estaba la profesora. Eran unos chicos 11, 12 años. Estaba la profesora con un pantalón vaquero, subida en el escritorio con un pene, mostrando a los chicos cómo entraba el pene. Estaba la profesora con las piernas para arriba. Una cuestión tan baja de manejar. Por eso digo, la promiscuidad, la perversión, la no valore, no moral, esto ya ha llegado al colmo. Por eso nosotros nos tenemos que parar. Por eso nosotros los vamos a invitar a la marcha del 28. El 28 de octubre vamos a marchar. Con mis hijos no te metas. Vamos a levantar la bandera por los valores, ¿verdad? Y fíjense, acá dice biológica y acá dice ideológica. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no se ha nacido varón o mujer, entonces ahí los confunden a los niños. Vos después o ahora podés decidir. Ahora, ¿cómo un niño de 4 o 5 años puede elegir qué sexo ser? ¿Verdad? Si un niño, ¿verdad?, no puede heredar, no puede firmar herencias que le han dado porque es un niño, no puede manejar un auto, ¿verdad?, porque es menor de edad. No puede hacer muchísimas cosas, no puede votar, porque es niño. Entonces, ¿cómo un niño de 4 o 5 años va a estar capacitado para elegir el sexo? Entonces, ¿saben lo que hablan ellos? La ampliación de derechos. Ellos dicen que los niños, ¿verdad?, no son de los padres, sino que los niños son del Estado. Hace más de un año, ¿verdad?, se cambió el término de patria potestad por responsabilidad parental. Eso ya está cambiado. Entonces nosotros, el Estado, como los estados comunistas, ¿verdad?, quieren ser dueños de nuestros hijos. Quieren ser dueños de nuestros hijos. El Estado los quiere tomar. Lo dijo la diputada Carla Carrizo, ¿verdad?, que los niños no son de los padres, son del Estado. Entonces, aquí estamos ante una violación, una transgresión de los derechos de los niños, ¿verdad? Que nuestra Constitución dice que los padres tenemos derecho de educar y de proteger a nuestros niños. Luego tenemos, ¿verdad?, la sexualidad respetuosa, ¿verdad? Aquí vemos una sexualidad tendenciosa, ¿verdad? Una sexualidad sana es veraz y la sexualidad de lesi es mentirosa, y vamos a ir desarrollando esto. Qué importante que nosotros podamos intervenir e impedir esto que está pasando. ¿Por qué? Justamente nos llaman oscurantistas. ¿Saben lo que es el oscurantismo? Del siglo XI al siglo XIII. ¿Verdad? Donde estaba prohibido hablar de sexualidad. Recién en el Renacimiento se empieza a dibujar la figura desnuda. Y nosotros fuimos pioneros, EPASI fue pionero. 2001 ya enseñábamos la correcta sexualidad porque entendíamos que parte del desarrollo integral de un niño es que aprenda su correcta sexualidad para defenderse del abuso sexual infantil. El oscurantista, no se anima a nombrar la palabra pene o vagina. Entonces, si nosotros decimos que no existen niños con pene, ellos se rajan las vestiduras, ¿verdad? Entonces, si ellos dicen que son científicos, donde no hay nada de científicos, es todo eso, por así decirlo, fruto de la hormonalización. Bien, quiero mostrar 2 o 3 imágenes y ya va a pasar la licenciada. Vamos a ir a un break, ¿sí? Y va a pasar la licenciada Carla. Quiero mostrar estas imágenes. No sé si usted la ve bien, si la podemos agrandar. Nosotros enseñamos así en EPASI. Todo lo que está tapado
no se puede ni ver ni tocar. Enseñamos que las partes íntimas de la nena, aunque no tenga senos, aunque no tenga pechos, tiene que ser tapada. ¿Por qué? Porque los pedófilos se excitan cuando ven un niño, o las mujeres pedófilas, que también las hay, las abusadoras. Y vemos esta otra imagen que es de una revista para charlar en familia del Ministerio de Educación de ESI del año 2011, donde muestra una escena aparentemente cotidiana donde una nena, ¿verdad?, está desnudita en un lugar abierto donde están otros niños. Y eso podríamos decir, bueno, es una nena de 1 año y medio, 2 años, que está aprendiendo a hacer la pis, está aprendiendo a avisar, ¿verdad? Entonces se cambió tantas veces la bombachita, hace calor, hace 30 grados, entonces por ahí la podemos ver a un nene, a una nenita desnuda. Pero no es una situación natural. ¿Por qué? Porque el ser humano, la nenita, que la mamá le pone la bombachita, sabe que sus partes íntimas tienen que ser protegidas. Nosotros cuando empezamos a enseñar eso, enseñamos higiene. Y le decimos, ¿para qué sirve la bombachita del slip? Para que estén tapaditos, para que no le entre microbio. Y empezamos a hablar de la higiene para empezar a tocar la sexualidad, ¿verdad? Para guardar, que no entre tierrita, que no entren cositas. Entonces le enseñamos a los pequeños de 4 años para qué se ponen el slip, para qué se ponen la bombachita. Entonces, y quiero que vayamos a la otra, para terminar la idea. Esto es un modelo, fíjense el dibujo de la izquierda, es una sexualidad sin límites. La sexualidad sin límites, los baños mixtos. Entonces fíjense que hay una nena que está orinando en un migitorio, los varoncitos están orinando también, es un baño donde hay nenas y nenes, y por supuesto que esto es una foto al de la derecha ya de adultos, ¿verdad? Que pienso que es una foto armada, ¿no? Esta mujer orinando en un mismo baño de los varones. Fíjense que si nosotros vemos los animales cuando hacen la caca, ¿verdad? Se van, por lo menos mi perrito se va lejos, o el gatito se va lejos, no quiere que nadie lo moleste cuando hace sus necesidades. Si los animales buscan un lugar donde estar tranquilo, ¿verdad? En una familia, vamos al baño y no queremos que nadie nos moleste cuando hacemos nuestras necesidades. Entonces este modelo es un modelo perverso, es un modelo sin límites, es un modelo que ni siquiera los animales lo tienen, ¿verdad? Sin límites. Bien, nosotros vamos a ir a los objetivos generales y vamos a ir al break. ¿Por qué educar desde lo positivo en sexualidad y afectividad? Nosotros vamos a presentar el programa más adelante cuando hagamos esta cartilla que va a estar a la venta, porque queremos lograr que niños y niñas y prejuveniles reconozcan su sexualidad como algo buena y que sean sanos en su sexualidad de las malas experiencias y traumas vividos. Es importantísimo eso para que ese niño pueda crecer en la correcta sexualidad. Lograr que establezcan límites sanos con sus pares y con los adultos. Lograr que los prejuveniles construyan su sexualidad y afectividad sana en el marco de la responsabilidad que garantizará su salud mental y física. Lograr que los niños, niñas y prejuveniles sean responsables de sus propias decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con los otros en un marco de respeto a la intimidad del otro, más cercano con sus emociones y corporalidad. Lograr que los prejuveniles valoren su cuerpo y decidan por una vida de abstinencia, castidad, hasta el matrimonio. Lograr el respeto por su cuerpo y cuidado. Ahí quiero detenerme. He estado revisando la revista de ESI para la secundaria y como hay una transversalidad de enseñar ESI en cualquier materia, esta era la materia de literatura. Entonces le daban, ¿verdad?, un libro
que dice la iniciación ritual de la sexualidad. La iniciación ritual de la sexualidad. Entonces empieza a hablar de un libro donde habla de, iniciación tribal ritual, de las tribus, de los indios de antes. Entonces empieza a hablar de cómo se iniciaban los jovencitos de 12 años de esa tribu. Pero ¿qué es lo que tiene la cartilla? Usted la va leyendo a la cartilla y en un momento dice leer más en el libro. Pero la tarea que dice esta cartilla del año 2011, dice la tarea, bueno, en la secundaria nos vamos a reunir. ¿Qué tribus conocemos? Conocemos las tribus urbanas, en ese entonces estaban los floggers, los emos, y dice, bueno, ustedes van a hablar de cómo es la iniciación sexual en esas tribus. Iniciación sexual en esas tribus, las tribus urbanas. Entonces se está hablando de una sexualidad sin valores, sin afectividad, ¿verdad? Sin lo que tiene que ver con el amor. Usted no va a encontrar la palabra amor en las cartillas de ESI. No va a encontrar la palabra afectividad, obviamente menos la abstinencia. Hoy en día, Trumps, como no sabe qué hacer con el tema de lo que es las adolescentes embarazadas, más allá de lo que sea Trumps, se está hablando de un proyecto y programas de abstinencia sexual hasta el matrimonio. Y no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la religión. Tiene que ver con programas seguros. Hoy en día, si usted va al Ministerio de Salud de acá de Tucumán, de nuestra provincia, no le van a decir las estadísticas del HIV que tienen. Sabe que eso es secreto. Está prohibido dar esas estadísticas. Si usted quiere hacer un trabajo, ¿verdad?, de investigación, quizás usted es una alumna del último año de alguna carrera, esos datos no están, ¿verdad?, a la vista. ¿Por qué? Porque con este sistema de la educación sexual reproductiva no dio efecto. Hay más adolescentes embarazadas. Antes había 5 enfermedades de transmisión sexual. Ahora se multiplicaron esas enfermedades de transmisión sexual. La iniciación sexual a través de este programa, ya antes se iniciaban 14, 15, 16 años, ahora la iniciación sexual está entre los 11 y los 12 años de los niños. O sea que el programa fracasó. El programa para prevenir los embarazos fracasó y bueno, y ahora quieren venir por el aborto. Entonces, nosotros estamos hablando de abstinencia. Y en los ámbitos religiosos se puede hablar de la palabra castidad. Esto es importante que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos el valor de su cuerpo, la integridad, la honestidad. Necesitamos hablar de esto y qué mejor en la casa, qué mejor que el papá le pueda hablar o a esa niña o ese niño, ¿verdad?, valores morales que van a durar toda la vida. Por eso no podemos permitir que ninguna maestra, ninguna persona atente y viole el derecho y la inocencia de ese pequeño. No lo podemos permitir. Bien, así que bueno, hasta aquí la primera parte.